Vamos, una vez más. ¿Ya? Sí. Por esto se corta. 3, 2, 1, acción. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches a todos nuestros oyentes. Una vez más acá en nuestro podcast, Fe y Razón, donde respondemos tipos de preguntas que todos en algún momento nos hemos hecho. El infierno, el cielo, la fe, el mito. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Qué es lo que nos dicen las demás personas? Hoy tenemos diferentes invitados de diferentes carreras, con diferentes puntos de vista, contextos, religiones, cristiano, católico. Tenemos una gran variedad el día de hoy. Entonces, pues les vamos a dar la bienvenida con nuestra compañera Nicole. Claro que sí, Adrián, muchas gracias por tu bienvenida. Te cuento que estoy emocionada. Estamos estudiantes de filosofía, ingeniería civil, trabajo social. Entonces, este momento va a ser muy interesante porque vamos a conocer pensamientos totalmente diferentes. Yo Exacto, personalmente sí. estudio ingeniería agroecológica, entonces acá tocamos mucho el tema de la ciencia, de esas cosas. Entonces, pues me gustaría darle el paso a mi compañero Oscar Marino, estudiante de filosofía. Hola, buenas noches, Oscar. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, muchas Bueno, gracias. Entonces, pues preséntate. bien, mi nombre es Oscar Marino Vina, estudiante de filosofía de la Universidad Minuto de Dios. Actualmente soy seminarista también de, de los autistas, precisamente de la provincia Minuto de Dios, y estamos aquí para que podamos dialogar un poco sobre el tema que nos trae hoy, cielo e infierno, poco orientado por la Divina Comedia, que es un libro muy famoso, el cual creo que se ha hecho casi como un devocionario popular para los estudiantes de filosofía y algunas otras carreras. Entonces creo que a partir de esta orientación vamos a tener un diálogo que nos va a enriquecer un poco. Exacto, claro que sí. Entonces, como que el día de hoy va a ser de muchas preguntas, nos vamos a responder varias cosas y únicamente no tenemos a él como invitado. Les presento a Alejandro. Alejandro, ¿Cómo estás, Adrián? Mucho gusto. Yo soy estudiante de ingeniería civil. Como dijo ahorita mi compañera Nicole, como ingenieros se tienen métodos muy estrictos, muy cuadriculados, cosas de mucha ciencia, mucho número, mucha lógica. Entonces es curioso abordar estos temas con, con la perspectiva que cada uno tiene de su pasado, de sus creencias, del transcurrir de su existencia. Entonces, estoy muy feliz de estar acá y vamos a divertirnos en este diálogo. exacto, claro que sí. Se me había pasado a decirles que de igual manera como mis compañeros, tenemos filósofos, científicos. En mi parte, soy artista. Estudio licenciatura en educación artística, entonces para mí el arte es extraordinario y es una manera diferente de abordar la religión, el cristianismo. Entonces, como que lo que dijo mi compañero Alejandro, va a ser fascinante esta conversación, podremos llegar a un tipo de debate y demás cosas. Entonces, por último, nuestra gran invitada, démosle un paso a Amy. Hola, ¿cómo estás? Bueno, yo soy Amy López, estudio trabajo social en la Universidad Uniminuto de Dios. Pues ya, mi mirada es un poco más a lo social, a lo crítico. Soy muy crítica en todos los temas, me gustan o no me gustan. Entonces, creo que va a ser muy interesante la charla. Listo, exacto. Entonces, sin Adrián, mucho más preámbulo, Adrián, escucho.
perdón, escucho Dale, Nicole, no acentos hay ningún diferentes problema, dime. y creo que eso se va a volver aún más interesante porque venimos con culturas diferentes. Entonces acá vamos a unir como que todo esto de la ciencia, de la física, la moral, la religión. Entonces, eso está como chévere. Yo quiero también destacar, yo vengo del Amazonas, entonces sí, ahí vamos a meter un poquito de las culturas, ¿no? Como que de las tradiciones que cada uno ha vivido. Exacto, sí, exacto. Listo, entonces pues sin más preámbulo y como todos estamos que nos hablamos, debatimos, dialogamos, entonces pues empecemos. Ya saben que esto va en torno a la Divina Comedia, un poco de los círculos de Dante y sobre un gran tema y una gran pregunta sobre el cielo y el infierno. ¿Listo? Entonces, pues voy a dar paso a la primera pregunta, donde podemos dar nuestros puntos de vista según nuestros contextos, según lo que hemos aprendido mediante todo este tiempo. Entonces, empecemos con la primera pregunta, ¿les parece? Claro que Claro, sí. claro que sí. Claro, claro. Listo, Vamos. Es la entonces, mejor idea. listo. Entonces, empecemos. Nuestra comprensión del cielo y del infierno es una cuestión que obedece más a los mitos que escuchamos, a una cuestión de fe o a una cuestión de conocimiento. ¿Qué les parece esta pregunta? ¿Hacia qué los lleva? ¿Qué los hace recordar? ¿Es una Siento que esta cuestión de fe o comprensión, conocimiento? siento que es una cuestión que relaciona todo. Un poco de fe, de la creencia que nos han inculcado a través de las generaciones, no sé, las creencias de nuestros abuelos. Esa es cuestión de creencia, de fe, la cuestión del conocimiento que poco a poco vamos conociendo, puesto que somos jóvenes con alcance al internet, a las redes sociales, a libros, a muchos campos, pues tenemos un gran conocimiento en esto y podemos buscarlo. Entonces, siento que es una cuestión de todo, donde podemos meter la fe, la razón, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que podemos investigar. Bueno, yo por mi parte considero que es una construcción social ha llevado a lo largo del tiempo, que fue creada como para generar miedo. O sea, en plan, lo que estábamos hablando, el tema de moralidad. Entonces, si pasas esa línea de la moralidad, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Entonces, es cuando aparece, digamos, la idea de un Dios vengativo, que si tú te portas mal o haces las cosas mal, pues te va a llevar a ese infierno, ¿si me hago entender? Entonces, yo considero que ya es como una construcción social creada para generar miedo dentro de la fe. Ah, listo. Entonces, Amy, eh, ¿tú crees y sobre tu concepción que nos mantienen controlados? ¿Con el miedo nos tienen controlados? Claro, o sea, no nos mantienen controlados, pero digamos, esta idea de ser del libre albedrío, sí, 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 no estoy segura, eh, tiene sus limitaciones, ¿sí? Yo siempre he creído que uno no debe hacer, o sea, la libertad de uno llega hasta donde empieza la del otro, ¿sí? Uno no puede llegar y sobrepasar la libertad de otro o sobrepasar al otro por mi libertad, ¿sí? Esa es mi moralidad, o sea, es mi razón de hacer las cosas bien, lo que yo considero que está Exacto. bien. Y es donde viene otra cosa. ¿Qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? ¿Quién juzga eso? Exacto, sí. Oscar, ¿tú qué piensas al respecto? Porque tenemos dos caras totalmente diferentes. Tú con Amy son totalmente diferentes en cuanto a las creencias, yo creería, ¿cierto? ¿Tú qué piensas? ¿Será nos tienen Bueno, controlados o realmente como que es una comprensión de nuestra fe? bueno, hay algo muy interesante en lo que toca y es que tendríamos que entonces mirar el contexto del escritor de la obra de la Divina Comedia.
si era cristiano, si no era cristiano. Y entonces, ¿en qué contexto nos dice Dante, voy a crear eh, este texto? Ese texto que de una forma muy interesante vemos eh, que tiene 9 círculos, ¿cierto? Y en cada círculo pasa una situación. Entonces, hablaríamos, por ejemplo, en el caso del primer círculo, que nos habla del limbo, en el segundo, que estarían llegando las personas que les gusta el tema de la lujuria, en el tercer círculo, que es en el de la gula, y aquí también en este círculo de la gula aparece el Cerberus, ¿no? Perro, el, Sí, el Cerbero, infierno, el perro de 3 purgador. cabezas. El cuarto círculo, que está la avaricia. En el quinto círculo está la ira y la pereza. En el sexto, la herejía. En el séptimo, la violencia. Y en el octavo, el fraude. Cada uno con una condición de castigo diferente. Pero, a ver, miremos. Este estilo de comportamientos que estamos viendo aquí, que son los condenados, nos obligan a nosotros a hacer algo que no queremos o simplemente nos orientan y nos ayudan a vivir en sociedad. Porque básicamente es esto. Cuando miramos entonces en el texto de Jorge Luis Borges y Adolfo Casirres, eh, es El cielo y el infierno, hay un capítulo que se llama Un paraíso laborioso. Textualmente nos dice que el cielo es un lugar para estar libre, ¿cierto? Y entonces hablaríamos de el infierno como lugar de castigo. Ahora bien, entonces, cuando yo miro el contexto y me dice que podríamos dejar el contexto del infierno simplemente para crear miedo, me haría la pregunta yo, ¿miedo a qué? Miedo a no poder vivir en sociedad con las otras personas. Y entonces, que estos que estamos viendo aquí, que en últimas termina siendo dañino, nos aleja eh, y no nos permite vivir en sociedad. Entonces, podríamos hacer, incluso me quedaría la pregunta de, ¿podríamos hacer mal sin tener consecuencias? Puede que no tengamos consecuencias en la vida terrenal, pero de acuerdo a lo que nos plantea la Divina Comedia, hay una consecuencia en, en otro estado o en otro lugar, porque aquí estos círculos nos plantean como lugares. Creo que Mm, Nicole quiere decir algo. Sí, entonces, Nicole, ¿qué piensas al respecto y qué nos querías decir? Ok, ya como puntualizando también esto de la Divina Comedia y relacionando esto con el miedo, ¿verdad? Nosotros, pues humanamente, somos de muchas emociones, de sentimientos, ¿no? Y independientemente de que yo sea creyente, católica, hasta los mismos ateos, pues de alguna manera siempre somos como muy emocionales, dependiendo de lo que estemos viviendo y eso. Entonces, el meditar sobre el infierno, o más bien el pensar sobre qué va a pasar después de la muerte, como que de verdad existe ese infierno y de verdad voy a ser castigada o voy a ser castigado. Entonces, lo que decía ahorita, pues Oscar decía, pero ¿por qué generar miedo? Entonces, algo que es el curso de Fe y Razón, es como ese conjunto, la mitología, ¿no? La mitología son historias contadas, que lo que yo decía al comienzo, pues cada uno viene con diferentes historias, diferentes creencias, que
que quizás en estos momentos nosotros estamos pues planteando el infierno y algunos sí nos temoriza o algunos no, o sencillamente solo nos pide que de alguna manera tenemos que como que caminar bien, como derechitos, como que hacer las cosas justamente. Entonces, yo por lo menos, mi familia es creyente. Más aún nunca me habló sobre el infierno ni nada de esas cosas, nunca pues así de chiquitica. Ento- Recuerdo tanto que una vez vi un video en un culto con un pastor del infierno y ahí empecé yo todo eso. Entonces yo después, pues poco a poco fui como que, bueno, pues esta representación del infierno, ¿qué nos quiere mostrar? O en realidad, lo que decía Oscar, ¿es un temor o a qué va todo eso? Porque en realidad, pues eso es como la Divina Comedia es un mito, ¿no? Ahí no está, ahí no están diciendo que es católico o alguna cosa. Por ahí vi que Exacto, sí. Alejandro. Sí, exacto. De igual manera, con esta pregunta podemos llegar a la siguiente. De alguna otra manera, lo que tú dices, cada uno tiene su contexto, sus vivencias, lo que nos han dicho de pronto cuando éramos pequeños y ahorita tenemos la racionalidad para decir las cosas como las pensamos y como las creemos. Está muy bien. De hecho, podríamos seguir a la siguiente pregunta que va muy ligada a lo que estamos diciendo y lo que estamos hablando. ¿Consideran que la idea del cielo y del infierno tiene sentido en nuestra época contemporánea? Bien sea desde una perspectiva mítica, religiosa o racional. ¿Tiene sentido ahorita con el internet, con tantas cosas que están pasando, con inteligencias artificiales? ¿Piensan que en este momento tiene sentido el cielo y el infierno? ¿O qué piensan al respecto? Siento Alejandro, ¿qué que, quieres decir? sí, siento que humanamente una de las leyes de Newton era que toda acción tiene una reacción. Entonces, humanamente, cualquier cosa que hagamos puede traer consecuencias, que algunas sean favorables o desfavorables, es distinto, pero toda acción que podamos realizar tiene consecuencias, ya sea algo bueno o malo, que ahí viene otra cosa, Exacto. que eso depende de un contexto en el que lo veamos, que pues en algunos contextos es aceptado, pero en otros no. Un ejemplo, no sé, en los años 1600, cuando se estuvo toda esta época de esclavización, era aceptado tener esclavos. En Estados Unidos hubo una época donde fue aceptado tener esclavos, Exacto, se pero normalizó. Sí, se normalizó, exacto. Entonces, siempre estuvo mal, siempre está mal tener un esclavo, siempre es algo de migrante y no se debe tener. Pero en ese contexto fue, entre comillas, aceptado y fue como valorado. Pero en este momento ya no lo vemos de esa manera. Entonces, siento que todo esto que podamos realizar tiene una reacción, que tal vez el infierno, el cielo ya es algo más metafísico, ok, pero podemos mirarlo de otros métodos, no sé, todo tiene que tener una reacción. ¿Cuál será? No tengo un conocimiento pleno en ello, pero siento que sí debe haber una reacción a ello. exacto. Todo es según el contexto en el que estemos. Un ejemplo claro podría ser el comer carne de cerdo. Aquí lo normalizamos y cualquier persona puede comer, pero pues en diferentes países está mal visto comer la carne de cierto animal y en otros lugares está bien. Entonces, como que voy muy ligado a lo que tú dices, Alejandro. Según el contexto en el que estemos, nos dicen las cosas que están bien vistas o no. Entonces le damos la mano, el paso a Oscar. ¿Qué piensas al respecto? Sí, porque empezamos a hablar, Nicole también quiere hablar, Amy también quiere decirnos qué es lo que piensa, entonces pues empecemos. Ok, yo creo que algo muy interesante de evaluar y es, sí, aún en ese tiempo, eh, porque creo que lo dijo muy bien Alejandro, hablando de algo no corpóreo.
incluso para acceder al cielo, al infierno, al purgatorio, tendríamos que dejar esta vida terrena y pasar al sueño eterno para poder migrar de esta tierra al lugar donde nuestro comportamiento nos lo haya hecho. A diferencia de la Divina Comedia, que Dante ingresa, no sé si voluntaria, no sé si podría llamarlo voluntariamente o obligado, porque él ingresa buscando a su amada, como nos lo muestran en juegos bien estructurados. Él va a buscar a su amada y al parecer, cuando ya la encuentra, ella ya purificó todo su pecado. Y nuevamente citando el libro de Cielo y del Infierno, nos va a decir, nada impuro puede entrar al cielo. O sea que, y entonces, eh, retomando la pregunta, diríamos, entonces, después de esta vida, que todo queda ahí o hay algo más. Damos a algunos filósofos de los inicios. Algunos filósofos nos hablarían de un tema de transmigración del alma, que es el alma que va eh, purificándose a partir de un proceso de reencarnación para, para llegar a poder purificarse hasta llegar a ese estado de luz. Pero aquí él no nos plantea esto, él nos plantea un lugar de castigo. Claro que no dice explícitamente que van a salir, lo único es que nos muestran eh, pues, dentro del juego que al final, cuando Dante vence a Caín y vence al demonio, eh, que se encuentra con su amada, ella va al cielo. Y entonces tiene que ir él a buscarla allá. Pero entonces, eh, como les decía, el libro del cielo y el infierno nos dice básicamente que nada impuro puede entrar allá. Y entonces, eh, probablemente no tengamos una respuesta certera. Hey, y el cielo y el infierno no lo podemos ver, por fe sabemos que está. Y de hecho, si remontamos a un poco de historia, al menos de la Iglesia Católica, de los santos, la historia del mismo Jesús, que nos hablan de los cielos y nos lo han hecho ver y han hecho cosas que no podríamos explicarlas y que a veces desde la ciencia no se podrían explicar. eh, no sé, seguiría generando la inquietud, sobre todo porque como seres humanos vamos a tener esta tendencia Mm, y seguir en búsqueda de algo. sí, Bueno, compañeros, yo quisiera concluir este espacio con que todos, pues, digamos como, eh, pues, qué nos dejó, ¿sí? Este círculo del infierno, eh, de lo que nos cuenta Dantes, qué nos dejó a cada uno, qué queremos compartir a través de estas lecturas que hicimos para ya concluir este espacio. Sabemos que por nosotros pues nos quedamos toda una noche hablando sobre el tema, pero nos tenemos que despedir. exacto, Nicola. Entonces, pues, démonos unas pequeñas conclusiones en cuanto a estas dos preguntas que van supremamente ligadas. Entonces, no sé si de pronto empezamos con Amy, que quería hablar un poco. Entonces, danos una pequeña conclusión de qué es lo que te llevas referente a estas dos preguntas, según lo que sabes, lo que aprendiste, lo que has escuchado. Bueno,
Conclusiones, como conclusión, yo creo que es importante eh, de- como destacar que todos pensamos diferente, perdón, y que todos tenemos una percepción muy distinta de lo bueno y lo malo. Quien decide qué es Exacto. bueno no es un libro, no es como las leyes como que nos han impuesto. Claro, moralmente para muchos sí, todo está en el contexto, todo está en el contexto de tu vida, de tu historia, de tu desarrollo. No solamente está como en, yo pienso que él es malo, porque aplastó a una hormiga, no sé, ¿sabes? Entonces todo está en el contexto, todo está en cómo lo ve y pues no hay ninguna verdad absoluta. Exacto, sí. Entonces, todo está en el contexto y según dónde crecimos, nos da pie a saber si estamos actuando de buena manera, si no, y referente, sí. Sí, exacto, exacto. Listo. Entonces, no sé, Alejandro, ¿qué piensas al respecto? Y danos unas pequeñas conclusiones de lo que te llevas hoy en día y sobre estas dos preguntas. Claro, a ver, siento que nunca nos podemos casar con una sola perspectiva. La vida es una mezcla de muchas experiencias en la cual podemos tener demasiadas vivencias, compartir con personas, como en este caso, de ingeniería, de filosofía, de artes, de trabajo social, podemos compartir con diversas personas. Entonces, creo que la vida es eso, un compartir de diversas experiencias que se han tenido a lo largo de la vida de una persona y como que en relación a ello todas se mezclan. Sigo con eso, no nos podemos casar con una sola perspectiva, si solo con los mitos, o solo con las religiones, o solo con la razón. Siempre tiene que haber la unión de todas. No sé, siento que la unión, como la frase típica, la unión hace la fuerza. Siento que todo complementa algo, que nunca vamos a descubrir eternamente qué es el cielo, qué es el infierno, dónde vamos a terminar, si hago esto me voy para el cielo, para el infierno, o cómo puede concluir ello, no lo sabremos precisamente en esta vida. Tenemos que esperar la muerte y ver qué sucede después. Pero siento que nunca es necesario quedarnos con una sola cosa. Siempre hay que buscar más allá, ver qué es lo que más, qué más puedo saber de ello. Siento que el conocimiento es algo muy amplio y siempre tenemos muchas opciones para adquirir ese conocimiento. Exacto, todo tiene una verdad. No todo es bueno, no todo es malo. ¿Cómo se dice? Esto estará bien, esto estará mal. Desde mi opinión artística, en el ambiente artístico hay muchas personas con diferentes creencias, cristianos, católicos, ateos, pero de igual manera yo sigo muchísimo mi fe y para mí la fe es la verdad. Como para Amy puede ser otra cosa, como para Oscar otra. Cada uno tiene su verdad significativa. A mí, por mi familia, que mi familia es supremamente creyente, entonces me inculcaron eso desde muy pequeño. Entonces, para mí la verdad es la fe, la que yo tengo, intacta y demás. Entonces, por ese lado, creo que Alejandro dice mucho, cosas muy ciertas. Según lo que yo crea, eso será. Entonces, le damos la Claramente, palabra, exacto, le damos la palabra a Nicole y por último a Oscar para pues ya concluir con estas dos preguntas que espero hayan entendido un poco referente a los contextos que tenemos cada uno y de la manera en la que respondimos. Entonces, Nicole, ¿qué piensas al respecto sobre estas dos preguntas y qué conclusiones nos dejas? Eh, yo, pues en lo personal, en lo que decía Alejandro, todo es como en conjunto, ¿verdad? Eh, no podemos vivir sin unas historias, ¿sí? Entonces, ya independientemente de esas historias, de esas mitologías que nos contaron, entonces también entra en conjunto con la fe. La fe es eso, pues, creer en eso que no vemos, y no solo estamos hablando acá
o bueno, yo no estoy hablando, no me estoy refiriendo solo a Dios, sino tal vez a la energía, a que las conexiones, esas cosas. Entonces, de alguna manera acá también entraría la ciencia. Y un ejemplo claro o de lo que se ve actualmente, y acá de pronto Oscar entraría a explicarlo mejor, que él es médico, cuando los médicos, pues como tal la ciencia le dice a un paciente, eh, Julanito, pues de tal, tiene usted cáncer. Entonces, esta persona, pues dependiendo de esas historias, de esas creencias, de esa fe, ¿sí? Pues él lo va a tomar bien o mal, pues va a caer en depresión o tal vez es de esas personas espirituales que va a mantener como esa esperanza de que no, yo me voy a recuperar haciendo tal ritual, ya sea yoga o como los cristianos a través de un rosario, que las novenas, bueno, tantos rituales que pues hoy en día los médicos pues han visto eso, eh, que son como, lo llaman pues otra vez, nombro los cristianos como milagros, ¿verdad? Porque pues el médico te dice, sí, pues es que tuvo cáncer y pasó tanto tiempo y ya no tiene cáncer. Entonces, es como es algo que no se ha explicado hasta ahora y ni la misma ciencia ha entendido eso, ¿verdad? Entonces, como verdad, como que eso en conjunto, pero no es como llegar a esa conclusión de que, bueno, sí, sí es verdad o no es verdad. En realidad es como que, ¿y eso qué me dice a mí? ¿O qué quiere eso para mí? Si a través de ese ritual encuentras tú, o a través de esa fe encuentras tú una angustia, un miedo, o si, o si ese ritual o esa fe, esa creencia te da a ti ese consuelo, esa esperanza, es ahí donde como que ya sabemos que por lo menos lo que estamos haciendo como que está bien, ¿verdad? Nos está aportando algo bien a nuestra vida. Exacto, sí. Muchas gracias por compartirnos qué era lo que pensabas al respecto de esto y ese ejemplo está muy claro en cuanto algunas personas lo piensan así, que dicen, ah, fue un milagro. Entonces, muy, muy bien. Entonces, ya como para terminar, y le damos paso a Oscar para concluir y ya despedirnos de ustedes. Y ya de antemano, en serio, muchísimas gracias por escucharnos y estar siempre conectados a este podcast de Fe y Razón. Oscar, dinos brevemente qué piensas al respecto de estas dos preguntas y qué podemos concluir. Bueno, yo creo que es una cosa muy interesante. Sobre todo me gustó la parte en cuanto a lo que decía Amy, que básicamente estamos hechos para vivir en sociedad. Y es lo que vayamos a ganar en el cielo, ir al cielo, del infierno, toca ir a purificar. Los méritos que se ganan a partir de la vivencia en sociedad, porque estamos hechos para vivir con el hermano, ¿cierto? Incluso están así que para ir al, cuando una persona queda náufraga, para no enloquecer, bueno, hay un psicólogo aquí, para no enloquecer, una de las técnicas que utiliza es crearse un amigo imaginario con el cual puede dialogar. Necesario ese razonamiento con otra persona. O sea, necesita vivir. Entonces, es muy importante. Y yo creo que lo que dijo Nicole se resume en el libro de eh, eh, se resume en todo, todo. Y es muy importante que tengamos presente eso. Básicamente somos creyentes en algo porque nuestras familias son creyentes en algo. Claro, algunos nos hicimos solos, como en mi caso, que mi familia es católico y yo pues, salí bien católico, co- cosas misteriosas. Pero entonces, allí está el toque de Dios que encontramos en ese libro del cielo y del infierno. Y con la divina comida de Dante Alighieri, decir, es un contexto muy interesante que de hecho algunas religiones
dentro de la Iglesia Católica y demás, eh, consideran de cierta manera acertado lo que él propone en cuanto a la figura de cómo funciona el gobierno. Hoy tenía el diálogo sobre eso con otras personas de estudios un poco más avanzados o bastante más avanzados y ponían a consideración el planteamiento y hacían este mismo comentario. Para algunas religiones y para algunas personas dentro de la Iglesia Católica incluso es muy acertado lo que nos proponen. Así que creo que ir por buen rumbo. Muchachos, agradecerles a todos por este espacio, porque nos escuchamos, porque se dio para que pudiéramos compartir opiniones con respecto al libro de la Divina Comedia, obra magnífica. Y gracias a todos los que están escuchando nuestro podcast de Fe y Razón. Bueno, muchachos, muchas gracias. Listo, entonces les damos muchas gracias a nuestros invitados por hoy darnos la oportunidad de escucharnos, de poder debatir, de poder hablar, de poder dialogar respecto a estas dos preguntas que de alguna u otra manera nos dejan ese sin dormir, ese ¿será que sí, será que no? Entonces les agradecemos una vez más por escucharnos y recuerden que aquí estamos, cada 8 días hablando de temas sobre fe y razón. Les damos muchísimas gracias a todos nuestros oyentes, a las personas que nos escuchan y nada, de antemano, adiós y hasta luego a todos. Nicole, Oscar, Alejandro, Alejandra, Amy, muchísimas gracias por estar aquí y nada, despídanse de nuestro público y muchísimas gracias. Recuerden, aquí estamos, Podcast Fe y Razón. Bye, bye. Gracias. Corte. Uno, dos, tres, listo ya. Corten eso. Corten. Listo. Ahora hay que esperar